Mi esposa me pidió que adoptáramos a su primo como si fuera nuestro hijo. Yo accedí, hasta que descubrí que no era su primo, ni menor de edad. Ella sabía todo desde el principio. Yo solo era el tonto que pagaba la fachada. Me llamo Jorge, tengo 38 años, y hace apenas un año pensaba que estaba construyendo una familia. O eso creía yo. Lo que estaba haciendo, en realidad, era financiar una mentira cuidadosamente planificada por la persona que dormía a mi lado, mi esposa. O, mejor dicho, la mujer que pensé que era mi esposa. Todo comenzó una tarde cualquiera. Yo acababa de llegar del trabajo, agotado como siempre, con la cabeza llena de números. Soy contador en una empresa de logística, y ella me recibió con una copa de vino y una sonrisa extraña. No era una sonrisa de felicidad, era medida, como si estuviera ensayada. Lo noté en el momento, pero no dije nada. Me limité a sentarme, dejar los zapatos a un lado y soltar el clásico «¿Cómo estuvo tu día, Sofía?» Sofía, mi esposa desde hacía 4 años. Tuvimos nuestros altibajos, como todos, pero hasta entonces yo no tenía ninguna gran sospecha. Estábamos intentando formar una familia. De hecho, justo un mes antes, habíamos comenzado los trámites para adopción. Ella no podía tener hijos, y aunque al principio fue duro, decidimos que había muchas formas de ser padres. «Quiero contarte algo», me dijo, sirviéndose otra copa mientras se sentaba frente a mí. «Pero prométeme que no te vas a enojar». Esa frase. La maldita frase. Cuando alguien te dice eso, lo mejor es prepararte. Y yo no lo hice. «A ver», respondí, tragando saliva. «¿Qué pasa?» «Mi tía está muy enferma. Vive en el sur, ya sabes. Y tiene un hijo adolescente que se va a quedar completamente solo». «¿Adolescente? ¿Qué edad?» «17. Casi 18. Pero es menor todavía. Y no tiene a nadie más». Sofía hablaba rápido, como si quisiera pasar por encima de cualquier pregunta que pudiera hacer. «Y pensé que podríamos traerlo a vivir con nosotros. Por un tiempo, al menos. Hasta que cumpla la mayoría de edad y pueda valerse por sí mismo. Podríamos acogerlo legalmente. No sería como una adopción completa, solo algo temporal». Me quedé mirándola. No entendía por qué parecía tan nerviosa, ni por qué no había mencionado nunca antes a esa tía. Pero en ese momento no sospeché nada. Solo pensé en lo que ella había sufrido por no poder ser madre, y en lo que había significado para nosotros iniciar el proceso de adopción. «Está bien», le dije. «Si eso es lo que necesita tu primo, podemos intentarlo». Ella me abrazó con fuerza, me agradeció. Lloró. Y ahora sé que esas lágrimas no eran de emoción, sino de alivio. Porque el plan había funcionado. 2 semanas después, el primo llegó a casa. Su nombre era Matías. Y desde el primer momento, algo me pareció raro. No tenía pinta de tener 17. Era alto, corpulento, con una barba bien formada, y una mirada que no encajaba con la de un adolescente. Pero pensé que tal vez solo era uno de esos chicos que maduran antes. A veces pasa. «¿Estás seguro que tiene 17?» Le pregunté a Sofía una noche, cuando él ya estaba dormido. «Sí, lo que pasa es que tuvo una vida muy dura. Por eso parece mayor. Está acostumbrado a trabajar, a cuidar de su madre, a hacer todo solo». «¿Y documentos? ¿Tiene?» «Estoy esperando que mi tía los mande. Está hospitalizada. No ha podido ir al registro. Pero ya vienen. Pasaron 3 semanas. Luego, un mes. Y los papeles no llegaban. Cada vez que preguntaba, Sofía tenía una excusa diferente. Lo más desconcertante era que Matías tampoco actuaba como un chico vulnerable. No pedía permiso. No parecía incómodo en la casa. Era como si ya le perteneciera. Una noche, bajé por un vaso de agua y lo encontré en el salón, viendo una serie con mi esposa. Los dos estaban en el sofá. Cerca. Demasiado cerca. Ella se sobresaltó al verme. Él solo giró la cabeza y saludó, como si nada. Me fui a la cama sin decir palabra. Pero esa noche no dormí. Mi cabeza no paraba. 2 días después, empecé a investigar. Lo primero que hice fue buscar en redes sociales. No encontré ningún Matías, primo de Sofía. Ninguna foto antigua, ningún comentario de familiares. Nada. Luego revisé los correos de Sofía. Nunca lo había hecho. Siempre confié. Pero esta vez me guiaba algo más fuerte. El instinto. Y ahí estaba. Una carpeta con correos archivados de hacía meses. Entre ellos, uno con el asunto Plan B, alquiler y documentos. Mi corazón se aceleró. Cuando abrí el mensaje, me di cuenta de todo. Matías no era su primo. Tampoco era menor.
Tenía 26 años, y era su ex. El correo era una conversación con una amiga donde Sofía explicaba cómo planeaba meterlo en la casa usando una historia de ayuda familiar, para evitar problemas legales. Decía, con sus propias palabras, Jorge nunca se dará cuenta, solo piensa en formar una familia, no se fijará en detalles, es perfecto para esto. Me quedé congelado, literalmente. Tenía el cuerpo entumecido. No podía creer lo que estaba leyendo. Me estaban usando, manipulando. Y yo lo había permitido todo. Y lo peor es que eso era solo el principio. No sé cuántas veces releí ese correo. Cada palabra era una daga. Cada frase, una confirmación de que no estaba loco, de que no era paranoico, de que realmente me estaban utilizando. Me pasé toda la noche en la sala, con el portátil sobre las rodillas y los ojos clavados en la pantalla, en shock. No lloré, ni grité. Solo sentí un silencio espeso, como si todo a mi alrededor se hubiera apagado. A las 6 de la mañana, escuché pasos bajando la escalera. Sofía, con su bata de seda y cara de preocupación forzada, apareció en el marco de la puerta. ¿No dormiste?, preguntó, mirándome como si no supiera nada. ¿Desde cuándo lo planeaste?, dije sin mirarla. ¿Qué cosa? Lo de Matías, o mejor dicho, tu ex, no tu primo. La expresión en su rostro cambió de inmediato. Primero fue sorpresa, después, miedo, y por último, fastidio, como si le molestara que yo hubiera descubierto todo. Jorge, no es lo que piensas. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Me vas a decir que ese correo lo inventé? ¿Que no es tuyo? No quería hacerte daño, susurró, acercándose como si todavía tuviera derecho a tocarme. Pero las cosas con Matías son complicadas. Él necesitaba ayuda, y yo me puse de pie antes de que pudiera acercarse más. No digas más, ya está claro todo. No hace falta que sigas mintiendo. Ella se quedó en silencio, con los ojos clavados en el piso, y en ese momento supe que no se iba a disculpar. No iba a rogar. No iba a asumir nada, porque nunca pensó que la iba a descubrir. Durante las siguientes horas, Matías no salió de su cuarto. No me dirigió la palabra, y yo, sinceramente, no sabía qué hacer. Legalmente, él estaba en mi casa como un menor acogido. No tenía documentos ni ningún trámite hecho. Era una mentira viviente, pero no tenía pruebas suficientes para sacarlo de inmediato. Llamé a un abogado, le conté la situación, y me dijo lo obvio. Sin papeles ni pruebas firmadas, es complicado. Pero si tienes correos y mensajes, puedes iniciar un proceso para revocar cualquier autorización informal. Inmediatamente, imprimí todos los correos, guardé copias, y cambié las contraseñas del banco, del wifi, de todo. Esa noche, dormí en el auto. No podía estar bajo el mismo techo que ellos, aunque no hubiera pasado nada físico, o eso quería creer en ese momento. Lo que habían hecho era traición emocional, psicológica y financiera. Yo pagaba esa casa, yo llenaba la nevera, yo mantenía todo, y me estaban usando como escudo legal y billetera. A la mañana siguiente, regresé a casa solo para recoger ropa y una caja con documentos. Sofía me esperaba en la cocina, como si todo siguiera normal, pero sus ojos la delataban. Había lágrimas, sí, pero también rabia. No tenía otra opción, me dijo. Tú no sabes lo que Matías pasó. ¿Y yo? ¿Yo no pasé nada? ¿Te olvidas que hicimos un tratamiento de fertilidad, que lloraste conmigo cada vez que no funcionó? ¿Y que después elegimos adoptar? ¿Y todo eso era para qué? ¿Para traer a tu ex disfrazado? Ella bajó la mirada. No respondió. Te vas tú, le dije. Hoy. Y él también. Esta casa es de los dos, respondió, en tono desafiante. Ahí supe que no se iba a ir por las buenas, y entendí que tenía que hacer las cosas bien, por las vías legales. Fui directo a mi abogado. Con toda la evidencia en mano, iniciamos una demanda por fraude y ocupación indebida del inmueble. Matías no tenía papeles. No había constancia de su supuesto parentesco. Y encima, no estaba ni registrado en ninguna entidad educativa ni sanitaria. No era un menor. Era un adulto que se había metido en mi casa con un plan. Y Sofía lo sabía desde el inicio. Las semanas siguientes fueron un infierno. Yo me alojaba en un hotel pequeño, mientras mi propia casa se convertía en el escondite de dos personas que me traicionaron. Cada día revisaba cámaras de seguridad, revisaba si habían tocado mis cosas, si estaban vendiendo algo por internet. Sí, así de lejos había llegado la desconfianza. Y mientras tanto, Sofía me enviaba mensajes contradictorios. No te pongas así, fue solo un error.
Te vas a arrepentir de haberme dejado. Matías solo necesitaba ayuda, no es lo que piensas. Te juro que no pasó nada entre nosotros. Pero yo ya no podía creerle. Ni una sola palabra. Porque no fue un error. Fue un plan. Uno que incluyó mentiras, manipulación y el uso de mis recursos para ayudar a un hombre que, según algunos mensajes, ya había estado con ella incluso cuando recién nos habíamos casado. El día de la audiencia preliminar, Sofía no se presentó. Matías sí. Con una camiseta arrugada y sin abogado. El juez apenas revisó los documentos y dictó una orden de desalojo preventiva. Ellos tenían una semana para irse, y si no lo hacían, yo podía ingresar con un oficial judicial. No fue necesario. 5 días después, recibí una notificación. Se habían ido. Sin decir adiós. Sin dejar rastro. Pero también sin llevarse nada mío. Solo lo que trajeron. Una mentira. Y ese fue el primer día en mucho tiempo, que dormí tranquilo. La primera noche que pasé de vuelta en mi casa fue extraña. La casa estaba en silencio. Pero no era un silencio reconfortante. Era un vacío. Como si cada rincón guardara el eco de una mentira. Abrí la puerta de la habitación de huéspedes, donde Matías había dormido durante más de un mes, y me encontré con las sábanas revueltas, la almohada sucia de gel para el cabello y una taza de café a medio terminar sobre la mesa de noche. Como si se hubiera ido con prisa, o tal vez con desprecio. Entré, y lo primero que hice fue abrir las ventanas. Dejé que el aire se llevara algo de todo eso, del olor, de la energía, de la farsa. Ese día no trabajé, solo caminé por la casa. Fui al armario de Sofía y vi que aún quedaban cosas suyas. Un abrigo caro, una pulsera que yo le regalé en nuestro segundo aniversario, una caja con cartas viejas que ella misma había escrito cuando queríamos adoptar. Leí una. Querido futuro hijo, no sé cómo será tu rostro, pero ya te amo con todo mi corazón. La rompí en 2, sin pensarlo, porque cada palabra me parecía ahora una actuación, una línea de guión. Pasaron semanas, y en ese tiempo, Sofía no volvió a contactarme. Ni un mensaje, ni un correo, nada. Yo seguí con el proceso legal, cerré cuentas conjuntas, transferí la titularidad del auto que compartíamos, y por fin inicié el divorcio. Lo hice todo en silencio, sin venganza, sin drama, solo con determinación. Pero entonces, una mañana, mientras tomaba café en la cocina, mi celular vibró. Era un número desconocido, y el mensaje decía, ¿todavía crees que lo viste todo? Me quedé helado. Respondí con un simple, ¿quién eres? No hubo respuesta. 5 minutos después, otro mensaje llegó. Esta vez, con una foto. Era una captura de pantalla de una conversación entre Sofía y otra persona. Una conversación muy reciente. En ella, Sofía le decía a alguien, el plan funcionó por un tiempo, pero Jorge es más listo de lo que pensaba. Igual, ya tengo otra opción. Solo necesito que me prestes el garaje por unas semanas hasta que lo convenza. Mi corazón latía a 1000 por hora. No reconocí el número. No sabía quién me escribía, pero lo que decía era real. Y entonces llegó un tercer mensaje. Ella ya tiene a otro, pero también lo está usando. Solo pensé que debías saberlo. No respondí más. Me limité a guardar esas capturas, y las sumé a la carpeta del abogado. Luego hice algo que nunca pensé que haría. Busqué el nombre de Matías en registros públicos, usando la poca información que tenía. No fue fácil, pero lo encontré. No solo no era menor de edad, tenía antecedentes, fraude, estafa, suplantación de identidad. Y lo más escalofriante, ya había sido investigado por ingresar como familiar en la casa de otra mujer hace 3 años. En ese momento, entendí que Sofía no era la víctima de una manipulación. Ella era parte del patrón, y probablemente, en más de una ocasión. Decidí hacer una denuncia formal. Ya no solo era un tema de divorcio, era una cadena de engaños que había que cortar. Y fue ahí cuando el abogado me recomendó algo más. Contar mi historia. ¿Publicarla? Le pregunté sorprendido. Sí, tal vez no con nombres, pero a veces la gente necesita saber cómo operan personas así. No para humillarlos, sino para protegerse. Lo pensé. Y durante días no supe qué hacer. Pero una noche, solo, frente a mi escritorio, abrí un archivo nuevo. Y empecé a escribir. No esperaba que alguien me respondiera. Solo necesitaba sacar todo. Vaciarme. Nombrar el dolor para que doliera menos. Pero el texto se viralizó. Cientos de personas comentaron. Muchos hombres y mujeres me escribieron contándome experiencias similares. Algunos incluso reconocieron a Sofía y a Matías con otros nombres, en otras ciudades.
Ahí supe que no era el único. Y eso, aunque no borraba lo que había vivido, me devolvía algo que había perdido. Claridad. Pasaron 2 meses. Y un día, recibí un sobre por debajo de la puerta, sin remitente. Dentro había una nota escrita a mano. Reconocí la letra de inmediato. Era de Sofía. No vas a entender mis razones, y no voy a justificarme. Solo quería decirte que sí te quise, a mi manera. Perdón si eso no fue suficiente. No busques más. Ya no estoy donde crees. S. Leí la nota 3 veces, y luego la quemé. No por odio, sino porque no necesitaba más humo en mi vida. Lo único que me importaba ahora era la verdad, la que había descubierto, la que me dolió, pero también la que me liberó. Después de quemar esa nota, sentí una calma extraña. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez en meses no tenía preguntas abiertas. No me quedaban dudas, ni esperanzas tontas, solo hechos. Y eso, en medio de todo, era una forma de paz. Mi abogado terminó de gestionar el divorcio. Fue unilateral. Sofía no se presentó ni hizo objeciones. Solo firmó cuando la citaron formalmente. Y desapareció. Literalmente. Cambié las cerraduras. Hice limpieza profunda. Doné todo lo que quedaba de ella. Sus vestidos, sus libros, su vajilla especial de aniversario que tanto cuidaba. Todo fuera. Quería que la casa dejara de recordarme su voz, su perfume, su sombra. Y entonces empecé con algo nuevo. Rediseñar mi espacio. No para olvidar, sino para volver a habitarlo como mío. Sin fantasmas. Pinté las paredes. Compré un sofá nuevo. Me suscribí a una clase de cocina. Y cada día me obligaba a recuperar algo que había perdido sin darme cuenta. Mi rutina personal, mi identidad fuera del nosotros. Un día, mientras hacía las compras, alguien me tocó el hombro. Era una mujer de unos 30 y tantos, con expresión amable. Perdón, ¿tú eres el del blog? ¿El que contó lo de la adopción falsa? Me quedé helado. Sí, dije, dudando un poco. Ella sonrió con tristeza. A mí me pasó algo parecido, con mi hermana. Te leí y... no sabes cuánto me ayudaste. Esa frase me golpeó más que toda la historia, porque yo había escrito solo para no enloquecer. Y sin quererlo, esa herida expuesta había sido un salvavidas para otros. Volví a casa y me senté frente a la computadora. Abrí el blog, donde ya había dejado de escribir, y sin pensarlo, comencé una nueva entrada. La titulé. No fue solo una traición, fue una lección. Conté todo lo que vino después, cómo me reconstruí, cómo aprendí a leer señales, cómo comprendí que el amor no se prueba con sacrificios absurdos ni con silencios cómodos, sino con coherencia, con presencia real, con respeto mutuo. Esa entrada fue compartida miles de veces, y cada mensaje que recibía era un recordatorio de que había valido la pena contar mi verdad. Pasó un año desde que Sofía se fue, y durante ese tiempo no supe nada de ella, hasta que un día, un correo nuevo apareció en mi bandeja de entrada. El asunto decía, solo una verdad más. Era de un remitente desconocido, pero el cuerpo del mensaje decía, Jorge, ella ya lo hizo antes, no con Matías, con otro, en Mendoza. Usó el mismo discurso, el primo, la ayuda, la casa, todo. No fuiste el primero, y probablemente no serás el último. Solo pensé que te haría bien saberlo. Un lector silencioso. Volví a leerlo 3 veces, y sentí esa mezcla de tristeza y alivio que viene cuando finalmente entiendes que nunca fue tu culpa, que no importaba lo que dieras, lo que renunciaras, lo que esperaras. A algunas personas simplemente no se las puede salvar de sí mismas. Nunca respondí ese correo, ni intenté buscar más. Porque, ¿para qué? No iba a encontrar justicia en los rastros de alguien que ya no tenía rostro para mí. Solo una historia, que ya no me pertenece. Hoy vivo tranquilo. No digo feliz, porque eso suena a película, pero tranquilo. Tengo una rutina, tengo amigos, y tengo claridad. La claridad de saber que sobreviví. Que incluso en medio del engaño más absurdo y humillante, no perdí mi esencia. El amor volverá, si tiene que volver, pero no como antes, no entregándome ciegamente, no confiando solo por promesas bonitas, sino observando acciones, mirando sin idealizar. Porque aprendí que la gente que de verdad te quiere no te pide que renuncies a tu instinto, ni a tus dudas, ni a tu dignidad. Y Sofía fue mi prueba, la más dura, la más absurda, pero también la más útil. Ella creyó que ganaba cuando se fue, que escapaba con ventaja, que me dejaba vacío, pero al final
Fue ella quien quedó huyendo de su propio reflejo. Y yo, por primera vez en años, me vi completo frente al espejo. Pasaron exactamente 523 días desde que encontré aquella nota sobre la mesa del desayuno. Nunca fui de contar cosas así, ni días, ni aniversarios, pero ese número se quedó grabado en mi cabeza, no como una herida, sino como una línea que marcaba dónde se acabó algo y dónde empezó otra cosa. Durante ese tiempo, no volví a saber nada de Sofía, ni de Matías, ni de nadie que tuviera que ver con ese capítulo, y por fin, un día, me atreví a hacer algo que había evitado todo ese tiempo. Releer esa nota. Sí, porque, aunque te dije que la había tirado, no la quemé. La guardé, doblada en 4, dentro de un sobre sin nombre, al fondo de un cajón que casi nunca abría. No por nostalgia, sino porque sentía que aún no tenía derecho a destruirla, como si primero tuviera que demostrarme algo. Esa mañana, la abrí con calma. Encontré a alguien mejor. No quiero hacer esto más largo. Solo me voy. No es tu culpa. Ese. No había más. Ni una lágrima, ni un remordimiento, ni siquiera una palabra de gratitud. Era una salida de emergencia, sucia, cobarde. La doblé una vez más, pero esta vez, en lugar de devolverla al cajón, la metí en una caja de cartón donde tenía otras cosas. Fotos viejas, cartas de mi infancia, recuerdos que ya no necesitaba tener a la vista. Cerré la caja y la llevé al depósito. No la tiré, no aún, pero le quité su poder, su lugar, su presencia. Ese mismo día, fui a ver a mi madre. Hacía semanas que me insistía con lo mismo, que debía salir, conocer gente, distraerme. Mamá, no necesito que me arregles la vida amorosa, le dije con una sonrisa cansada. No quiero arreglártela, solo quiero que no te apagues. Y eso me quedó resonando, porque, aunque no me sentía apagado, tampoco me sentía encendido. Vivía, pero no brillaba. Fue entonces cuando tomé una decisión pequeña, pero significativa. Acepté una invitación a cenar. No era una cita formal, solo una reunión entre amigos de un colega del trabajo. Y no te voy a mentir, fui con cero expectativas, casi por compromiso, pero ahí la conocí. No te voy a decir su nombre, no porque sea secreto, sino porque esta historia no es sobre ella, es sobre mí. Pero te cuento esto porque ese día, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no había sentido en más de un año. Curiosidad, no amor, no deseo. Curiosidad real por alguien, por su historia, por su forma de ver el mundo, por lo que opinaba de las cosas simples. Y esa curiosidad me recordó que todavía estaba vivo. Todavía era capaz de conectar, de sonreír sin peso, de mirar a alguien sin miedo a ser engañado, porque ya sabía cómo cuidar de mí mismo. Hoy, mientras te escribo esto, no tengo un final de película. No volví a enamorarme perdidamente. No descubrí que todo fue un malentendido. No gané una demanda millonaria, pero gané algo que no cambió por nada. La certeza de que sobreviví sin convertirme en alguien amargado. Y eso ya es mucho. A veces me preguntan si me arrepiento de haber aceptado adoptar a su primo, si volvería a hacerlo, sabiendo lo que sé ahora. Y mi respuesta es, sí, pero conmigo mismo como prioridad. No porque quiera repetir el dolor, sino porque entendí que la vulnerabilidad no fue el error. El error fue ignorar mis dudas, silenciar mis incomodidades, creer que amar es lo mismo que soportar. Ya no pienso así. Hoy entiendo que amar también es poner límites, cuidar tu paz, decir que no cuando algo no encaja, elegirte, incluso cuando eso signifique quedarte solo por un tiempo. Mi historia terminó como tenía que terminar, no con justicia perfecta, no con venganza, sino con libertad. La libertad de no cargar más con preguntas sin respuesta, ni con la culpa de no haber visto antes lo que estaba frente a mis ojos, porque a veces, el verdadero cierre, no es cuando el otro pide perdón, es cuando tú dejas de esperarlo. Y yo, ya no espero nada de Sofía, ni de Matías, ni de nadie que se acerque con intenciones disfrazadas. Solo espero de mí, de lo que puedo construir con lo que aprendí, de lo que puedo ofrecer con la verdad en la mano, sin miedo, sin máscaras, sin trampas. Y si alguna vez te pasa algo parecido, si te sentís engañado, usado, humillado, recuerda esto. No eres tonto por haber confiado. Tonto es quien cree que puede usar el amor ajeno sin consecuencias. Y más temprano que tarde, la vida se encarga. Créeme.